Creemos que es muy importante generar este espacio de análisis y discusión de lo que puede pasar en el año 2021 después de un año 2020 tan complejo desde el punto de vista económico y con una caída de la actividad económica tan fuerte, sobre todo en el segundo trimestre, y esperamos que la senda de recuperación siga siendo fuerte y clara, ¿no? Entonces, bienvenidos todos a este espacio. Muchas gracias, doctor Wilson, un amplio conocedor de los mercados financieros y de la economía del país. Entonces, gracias por este espacio. La idea es unos 45 minutos de exposición, y si hay dudas o preguntas o comentarios al final, los tengamos espacio para hacerlo. Muchas gracias. Adelante, doctor Wilson. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias, doctor Sarruga, a la Cámara por la invitación. Agradecemos para compartir nuestra visión sobre lo que puede ser el curso de los mercados, de la economía en general, tanto a nivel global como de Colombia, por supuesto. Y espero pues que haya una discusión nutrida hacia el final para atender las preguntas. Lo hemos llamado el año de la reactivación. El año pasado, para la época de noviembre, que acostumbramos a hacer nuestro panorama, decíamos 2020 preparados para lo inesperado. Y bueno, nunca nos imaginamos, nadie hubiera podido anticipar un tremendo evento como el que hemos vivido este 2020, con una pandemia que deja sin precedentes el curso de la historia económica y deja, pues bueno, algunas secuelas, pero también algunos inputs importantes que los empresarios seguramente tendrán en cuenta y van a incorporar en sus planes estratégicos de ahora en adelante, no solamente para el año entrante. Voy a tratar de abordar un poco la coyuntura global, lo que ha ocurrido este 2020, las principales economías, cómo han afrontado quizás esta situación, cuáles son las apuestas, y seguramente en la segunda parte veremos un poco la realidad de Colombia y nuestras expectativas, como digo. Lo primero que hay que decir es que quizás esta pandemia fue asociada a los efectos económicos drásticos que asumió la economía global con la depresión de los años 30 en los Estados Unidos. Una crisis sin precedentes. Yo diría que es un tanto diferente por las condiciones de la economía actual, ¿no? El tamaño de la economía, las diferentes formas de generar valor agregado en diferentes sectores. Esperamos que muchos sectores estén llamados a reactivarse rápidamente una vez la vacuna, primero, tenga aceptación a nivel global, segundo, empiece la logística y distribución rápidamente, seguramente muchas economías desarrolladas en el primer semestre del año siguiente. Vemos que sectores que están llamados a recuperarse, que asumieron grandes golpes, ¿no? Este año 2020 serán llamados a recuperar rápidamente. Vamos a hablar del sector financiero que claro, ha venido asumiendo las consecuencias de la bajada de tasas de interés por parte de los bancos centrales, pero que una vez encontremos la senda de recuperación, pues veremos que las tasas de interés podrán ir incrementando lentamente, seguramente lentamente, pero de manera simultánea veremos una mayor demanda de crédito de parte de los empresarios que han venido conteniendo la inversión empresarial en 2020. El sector de materiales, porque básicamente los gobiernos en general implementan planes de infraestructura en general para recuperar la economía. Eso es una constante, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero una de ellas que es muy común en los procesos de recuperación y de construcción económica son proyectos de infraestructura, y por lo tanto los materiales estarán llamados, el sector de materiales estará llamado a recuperarse. El sector energético, dado que tuvimos un parón, ¿no? En general en el mundo, y progresivamente venimos un poco más a volver a reactivar la actividad económica, a volver a las oficinas, a las plantas de producción. Hemos visto como en Colombia la demanda de energía ha venido aumentando recientemente, y es un buen augurio de que el año siguiente empecemos a tener una mayor utilización de la capacidad energética. El sector industrial, que fuertemente deprimido, todos estos se verán, digamos, impulsados un poco por ese sentimiento nacionalista que surge en diferentes lugares del mundo, ¿no? Primero compremos producto colombiano y luego tratemos de reanimar la economía local, ¿no? Entonces, ese sentimiento nacionalista
no antiglobalista, pero sí un poco nacionalista, tratará de impulsar un poco la industria en general. Y el consumo, porque claro, con 10 meses guardados, ¿no?, en nuestras casas, pues mucho de ese consumo está contenido y hay una buena parte de la economía que no ha perdido el ingreso, por lo tanto seguramente veremos reanimado eh, el consumo discrecional. Este ha sido el crecimiento de algunas economías desarrolladas y vemos que tuvieron, por supuesto, igual que Colombia, en algunos casos, por ejemplo, como Inglaterra, un golpe muchísimo más fuerte que el que asumió Colombia en el segundo trimestre. Recordemos, caímos 15.7%, pero países como Inglaterra asumieron una caída del 21.5%, es decir, no se trata que sea Colombia, que es una economía emergente, que es vulnerable y tal, y cayó, ¿no? Es la economía mundial la que ha recibido este golpe. Ahora que por efecto de base estadística esperamos que el segundo trimestre del año entrante sea un trimestre de recuperación fuerte. No significa entonces que la actividad económica va a estar rampante, no, simplemente que es un efecto estadístico, tenemos una base de comparación más pequeña. Y los números que se parezcan un tanto a lo que está pasando hoy, pues seguramente lucirán muy grandes. Pero pues en general se presupone que vamos a tener un año 2021 de números grandes con un año 2022 en donde eventualmente las cosas irán a una menor velocidad. Esto es lo mismo que se espera que ocurra en los Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos también una caída del 9%, dramática, por supuesto. Se espera esa recuperación en el año entrante. Ahora, me parece que un poco los economistas están un poco optimistas, ¿no? Y eso simplemente por un efecto de modelo estadístico. Las herramientas que acostumbramos a utilizar simplemente tienen esa virtud de suponer un poco que lo que ha ocurrido en el pasado se puede repetir en el futuro. Ahora, lo que veo, quitándole un poco los números, es que eventualmente, suponga que tiramos una pelota de básquetbol, la tiramos al piso, cuando caerá muy rápido, pero cuando sube, pues cada vez la velocidad de recuperación será más lenta, ¿no? Y eso simplemente porque tenemos tasas de interés bajas, ¿no? Ojalá y esas tasas de interés bajas estén permitiendo a los empresarios que puedan recomponer el pasivo, reestructurarlo, mandar las deudas un poco más a largo plazo, aprovechando las tasas de interés que están muy bajas, ¿no? Fíjense que Perú hace 2 semanas pudo, con semejante problema político, pudo colocar un bono a 100 años, ¿no? A una tasa de interés envidiable, una tasa de interés muy baja. Colombia, pues, ha hecho lo propio. Este año pudimos colocar un bono a 50 años, al 2050, perdón, no a 50 años, sino a 30 años, con una tasa de interés también muy baja. Entonces, en general, percibo que los empresarios están tratando de aprovechar esa oportunidad, esa ventana de tiempo para beneficiarse un poco en el futuro cercano. Los países famosos conocidos como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pues eventualmente a diferentes velocidades, ¿no? Quizás China podríamos decir que por las cifras ya no está mostrando ninguna afectación de la pandemia. Podría decir que es el único país que tiene hoy en día un ritmo de recuperación importante, vigoroso, que está irradiando lamentablemente, a diferencia de la historia, solamente algunas economías de la región, de los asiáticos, no tanto ya las economías emergentes. Anteriormente hubiéramos podido ver que eventualmente China recuperando ritmo, pues los emergentes se hubieran recuperado tanto, ¿no? Incluso países incluso de Sudamérica. Ahora eso no está pasando, hay una menor asociación al ritmo de comercio. Brasil lo está haciendo muy bien, aunque con unos problemas importantes, pero en términos económicos, en términos de actividad, lo está haciendo muy bien. Las asociaciones que tenemos en diferentes sectores de la economía colombiana con países, con sectores de la economía brasilera, pues seguramente también se verán impulsados, ¿no? En el caso de la región particularmente, pues muy fuertemente golpeado Perú, también Chile. Llamó la atención poderosamente lo que ocurrió a Chile, una economía bastante más avanzada que las de la región, pero pues con una protesta social muy fuerte que tuvo la capacidad de cambiar la constitución, de permitir, por ejemplo, decisiones, digo, que van a ser complicadas hacia el futuro, como por ejemplo que la gente pueda retirar sus fondos de pensiones para hacer mercado, ¿no? Bueno, está muy bien atender una situación difícil, pero pues la seguridad de muchas personas, la jubilación de muchas personas en el mediano plazo se va a ver comprometida y le va a significar a Chile un problema de deuda importantísimo.
Nosotros medimos siempre la economía con la manufactura y los servicios, ¿no? Hoy en día un poco más digital la economía actual, lamentablemente el sector de los servicios fue el que más sufrió este año, porque claro, las empresas cuando tienen que hacer disciplina de ahorro, pues se apretan el cinturón y cancelan un montón de servicios contratados. Afortunadamente la manufactura viene recuperando ritmo en diferentes lugares y latitudes del mundo, como lo vemos ahí. Ahora, ¿qué va quedando? Pues va quedando un poco de desempleo, ¿no? Desempleo estructural y una confianza de los agentes en general, consumidores, comerciantes, industriales, que se recupera, pues se recupera a ritmo tímido, ¿no? Entonces, en el desempleo, pues tenemos unas perversidades. Ya ustedes sabrán que, por ejemplo, en la metodología del DANE, pues una persona que lleve 3 meses sin enviar hojas de vida, pues ya no es desempleado, hace tareas del hogar, ¿no? Y no es una perversidad de Colombia ni del DANE, no hay falta de institucionalidad, es simplemente que así es la metodología internacional. Sin embargo, sabemos que a pesar de que la tasa de desempleo en Colombia ha caído, no solamente la informalidad que aborda el 47% en Colombia, sino pues los planes de inversión de los empresarios no se han desatado. Por lo tanto, eso es un problema que tiene que solucionar la economía de largo plazo. No digo el gobierno, porque el gobierno no es el responsable en general de generar empleo en el mundo. Yo diría que los empresarios tendremos entonces esa responsabilidad de ir reconstruyendo a medida que tengamos unas mayores ventas, pues ese beneficio social, porque sí que la pobreza en el mundo se ha aumentado de una manera dramática. Entonces tenemos un problema, yo lo llamo el fenómeno Amazon, lo hemos llamado así desde el 2012, un autor muy importante, argentino de apellido Carvalho, ha hablado del efecto Amazon, y es simplemente que con el paso del tiempo, el empresario ya ha venido acostumbrándose un poco a las estrategias de negocios, en donde no siempre todos los problemas se le trasladan al cliente vía precio, ¿no? Obviamente usted puede comprar por Amazon y le llega a su casa pagando impuestos y a veces compra más barato que lo que paga en un centro comercial. Y entonces las economías desarrolladas habían luchado por buscar un norte de inflación del 2%. Las economías en general emergentes habían luchado para bajar la inflación al 2 o 3%. Entonces hoy por hoy el desafío es generar inflación. Es que no hay inflación, no hay incremento en los precios, simplemente porque el ingreso se cae, porque la compra, la demanda está comprimida. Entonces se esperaría que lentamente la inflación converja al 2% en economías desarrolladas y al 3% en economías emergentes. Ya sabrán ustedes que tenemos hoy en día una inflación del 1.50%, 49% en Colombia, que puede caer un poco más y pues nos esperará 1 año, 2 años de lento incremento hacia el norte del 3%. Por lo tanto, eso augura que las tasas de interés no van a subir dramáticamente en los próximos 12 meses. Quizás en algunas economías emergentes muy lentamente, pero en la economía desarrollada esperaríamos al menos 18 meses de tasas de interés muy bajas. Y eso se debe parte, digamos que pues los bancos tradicionalmente o los banqueros centrales tradicionalmente para paliar esta situación lo que hacen es irrigar liquidez originalmente a través del sistema financiero para que irriguen ese crédito vía crédito a las familias y a las empresas. Ahora, la demanda de crédito está contenida en el mundo. El crédito que ya había sido colocado está teniendo tasas de morosidad altas. Se ha incrementado esa morosidad. Por lo tanto, el sistema financiero se queda con esa liquidez, ¿no? Eso es lo que explica, entonces, por qué la bolsa de valores en Nueva York, en muchos lugares del mundo, están máximos históricos. Es que los bancos, pues, no colocan crédito, se quedan sin ingreso, pero tienen liquidez, pues, tienen que invertir, y los activos preferidos, pues, han sido las acciones, y las acciones, ya vieron ustedes, cayeron 35% este año, pero en Estados Unidos ya van superando un 15% el nivel con el que terminaban en 2019. Entonces, creo que esa montaña de liquidez no se va a retirar rápidamente. En Colombia también tenemos altos niveles de liquidez y por lo tanto creo que esa versión de liquidez garantiza la atención oportuna para los empresarios desde el punto de vista del fondeo. Ahora bien, fíjense en la gráfica que desde antes de la pandemia, quizás desde 2018, la globalización, medida simplemente a través de las exportaciones mundiales, pues venía afectada y básicamente afectada por una guerra entre Trump y China, los Estados Unidos y China, y eso había disminuido las voluntades de hacer comercio a nivel global. Entonces, hoy en día tenemos una economía más digital,
pero también más local. El empresario, a diferencia de los años anteriores, de las décadas anteriores, que había querido avanzar en el mundo con ventas en diferentes lugares del mundo, hoy está mirando cómo aumenta las ventas locales, ¿no? Simplemente con una estrategia lógica para defenderse de ese proceso de desglobalización que yo llamo. Ahora, muchas transformaciones se están viviendo al interior de las empresas. Yo veo que la preparación con la que quedan las empresas detrás de esta pandemia implica la adopción de tecnologías de vanguardia. Por ejemplo, las 5G será una realidad, muy cuestionadas, pero ya son una realidad en el mundo. Las empresas irán adaptando su modelo de negocio a esa nueva tecnología. Las fintech están siendo furor. En el sector de servicios de salud ya se están adoptando cosas de telemedicina. Incluso en Colombia ya tenemos eso. Y mucha tecnología verde, ¿no? Porque pues los millennials quieren un planeta un poco más saludable, de tal manera que los negocios irán adaptándose de alguna manera a esos disruptores. En el mundo, la medicina para paliar la pandemia pues fue la misma. Vamos a decir, los gobiernos endeudándose para hacer dos cosas: o darle subsidio a las empresas y a las familias, o darles crédito a través de un fondo que respalda con garantías esas solicitudes de crédito nuevas. Claro, si vemos Italia, Japón o Alemania, pues son países que pudieron endeudarse un 40% del PIB. Si hiciéramos el par, vamos a decir que Colombia tiene 1.000 billones, o sea, 1 trillón de pesos de PIB. Entonces es como si el gobierno colombiano se hubiera endeudado en 400 billones. Si nos hubiéramos endeudado en 400 billones, pues ya tendría una economía boyante. Ahora, sin embargo, Colombia pues tenía un espacio fiscal reducido, solamente se pudo endeudar en cerca del 3% del PIB, 30 billones. Es decir, el tamaño de respuesta que dio el gobierno no es que sea malo, es que simplemente no tenía espacio fiscal para endeudarse más. Ya de per se, ya ustedes han visto cómo las tasas de endeudamiento del país como un todo han subido del 51% que terminamos en 2019, casi un 65% del PIB. Podría ser un tanto más, y por lo tanto, Colombia simplemente venía de una reforma tributaria en 2018, donde había hecho algunas concesiones. Por ejemplo, permitirle a los empresarios descontar el IVA de la compra de maquinaria, ¿no? Ese IVA no recaudado, pues obviamente le restaba espacio fiscal al país. Creo que las condiciones financieras han mejorado, es decir, la percepción de riesgo que tienen las economías emergentes ha caído, y eso es lo que en parte explica una caída de la tasa de cambio de niveles de 4.237 que registramos en el peor momento este año a los niveles de hoy, ¿no? Pues una caída sin precedentes, por supuesto. Esperemos que eventualmente pueda caer un poco más. Ya a niveles de 3.450, pues son niveles un poco más manejables, un poco más cercanos y familiares al mundo empresarial. En Latinoamérica, pues todos los países de la región, el Banco de la República, Brasil, el Banco de México, todos los países replicando la medicina de los bancos desarrollados, y obviamente todos bajamos tasa de interés. Nunca nos hubiéramos imaginado al Banco de la República con una tasa de interés del 1,75. Algunos esperarían que fuera un poco más. Yo creo que es difícil ya pensar en eso. Los expertos, no nosotros, porque no somos expertos en petróleo, pero los expertos dicen el precio del petróleo podría estabilizarse con una vacuna, con mayor movilidad, lo que implica mayor demanda, en un rango entre 40 a 50 dólares en los próximos años. Veo muy poco probable que el precio del petróleo va a llegar a 90 dólares, a menos que tengamos un problema geopolítico fuerte, lejos de avisorarlo hoy. Tampoco veo un precio de petróleo a 20 dólares. Uno diría que desde el punto de vista económico sería ideal tener un precio de petróleo a 20 dólares en el mundo, ¿no? Qué mejor que tener el precio barato, pero lo que hemos evidenciado es que los productores de petróleo quebrados, pues obviamente arrastran al resto de economías. No nos ha ido bien con el precio de petróleo abajo. Eso nos pasó en febrero de 2016, el precio de petróleo a 26 dólares y la economía colapsó. O este año el precio de petróleo estuvo abajo de 20 dólares, ¿no? Pues obviamente también implican un golpe muy fuerte para la economía colombiana. Pero esto sería un parte de optimismo, ¿no? Ya hemos visto precios de Brent a 50 dólares este mismo año, de tal manera que eso sería, no somos un país petrolero, pero sería un aliciente. Ahora bien, ¿qué problema queda para la economía y los empresarios en general en Latinoamérica? Pues la baja productividad, ¿no? Son supremamente odiosas las comparaciones que históricamente muestran muchos economistas. ¿Cuántos trabajadores peruanos, argentinos, brasileños, colombianos hacen lo que hace un trabajador europeo o norteamericano? Pues bien, como quiera que sea,
la productividad lamentablemente ha bajado en Latinoamérica secularmente, no por la pandemia, sino el avance tecnológico, el diferencial de avance tecnológico que tenemos en el mundo ha hecho que nuestras empresas se vean un poco retraídas y obviamente ante esa baja productividad las empresas más afectadas son las pequeñas empresas, ¿no? Fíjense que las medianas pues ya no tanto, a compararlas por ejemplo con la productividad de las empresas europeas. Entonces hay que trabajar en eso, en recuperar la productividad como a base de CAPEX, a base de inversión de capital, a base de formación del empleado, a base de talento del management y a través de la incorporación de un poco más de tecnología para darle al cliente, ¿no? Para generar un poco mayor valor agregado en la economía en general. Creo que desde el punto de vista del gobierno se requiere un poco más de incentivos para las actividades que son demasiado básicas en Colombia. Fíjense, es lamentable, por ejemplo, que a veces el café ha estado en niveles de unos 50, unos 30 dólares la libra. Hemos tenido la mejor carga y lamentablemente no vemos ese beneficio. Yo creo que falta un poco más en industrias tradicionales, un poco más de valor agregado, ¿no? Para empezar a mejorar un poco la informalidad también que hay en el país, en el mercado laboral. Ahora, en la industria, en Latinoamérica, pues toda la industria latinoamericana se vio golpeada, ¿no? Argentina, en la industria automotriz, en la industria de equipos eléctricos, en Perú, pues una caída en los bienes de capital muy fuerte, ¿no? 47%. Entonces, creo que Colombia está ahí alineada a lo que ha venido pasando recientemente. Afortunadamente, esperamos que la industria empiece a tener un mejor color. Fíjense que en Latinoamérica perdimos este año 1/3 del empleo formal y además perdimos una cuarta parte del PIB. Por industrias, obviamente hay industrias que tuvieron el golpe más fuerte, hay otras que tuvieron un golpe menos dramático, ¿no? En las industrias fuertemente afectadas, tanto en empleo como en PIB, pues tuvimos obviamente el sector turismo, el sector de aviación, los hoteles y restaurantes y el comercio, ¿no? Ya veíamos empresas del cine, por ejemplo, que no tenían cómo abrir las tiendas este año porque simplemente los productores no le envían el producto y dicen, pero si no hay demanda, ¿para qué perdemos la inversión que ya hicimos? Del otro lado, pues obviamente industrias menos afectadas este año como la agricultura, ¿no? La producción de alimentos, obviamente todo el mundo empezó a adaptarse a la normalidad. Al principio hicimos 3 veces mercado en el mes de marzo y luego pues ahí ya nos fuimos acostumbrando. La industria de la salud, de la medicina, pues obviamente beneficiadas con esta situación. Pero como digo, la afectación es transversal en Latinoamérica, importante en el empleo y en la actividad. ¿Qué cambios trae la pandemia inicialmente? Pues obviamente inicialmente las empresas tienen que asumir mayores gastos para atender la desinfección, atender los insumos de protección individual, el escaneo de temperatura, pues eso simplemente son gastos, ¿no? Luego pues tenemos que reajustar la producción. ¿Cómo vamos a cambiar los puestos de trabajo si es que todos los empleados van a volver a las oficinas? Hay algunos que seguramente con planta de producción sí, pero algunas otras pues no. Hay muchas empresas devolviendo metros alquilados este año y van a tener espacios más reducidos, seguramente intermitencia a la hora de tener sus empleados. Entonces se está reorganizando la fuerza laboral y se está acelerando la incorporación de tecnologías digitales. ¿Cómo vender a través de Facebook o a través de las plataformas digitales si era que no tenía esos canales activos? Entonces las empresas se han dedicado a eso. Seguramente los empresarios van a estar mucho más atentos a cómo evoluciona la demanda para ajustar su proceso productivo, reaccionar más rápidamente, ¿no? A los cambios que tenga la demanda. Eso es alguna constante que nos deja como lectura a través de los clientes que hemos visitado este año. Seguramente va a haber una mayor interacción entre los clientes y los proveedores para reaccionar rápidamente a los cambios de gustos de los consumidores. Eso es una virtud, algún beneficio que deja esta pandemia. Sabemos que desde el punto de vista de management eso se tiene que hacer, pero pues muchas empresas lo han tenido que hacer este año. Seguramente vamos a tener que garantizar la seguridad en el suministro de nuestros servicios al cliente. Eso es digamos, algunas conclusiones que yo he visto de las visitas de este año de mis clientes. Se piensa mucho
el empresario desde el punto de vista económico en la gobernabilidad, en la sustentabilidad de su modelo de negocio, ¿no? Entonces ya pasamos por el aumento de costos, el aumento de tanto variables como fijos y la menor producción. La respuesta ya la vimos, una eficiencia en el uso de la energía, ¿no? Eficiencia colectiva. Me llama la atención modelos de negocio en el sector energético que cambian, ¿no? Dramáticamente, un poco más tecnológicos, un poco más verdes, medios de almacenamiento de energía líquida. Bueno, muchas empresas están trabajando con cómo evaluar los grandes datos, ¿no? El machine learning. Pero seguramente lo que está pidiendo el mundo es una transformación del modelo productivo a algo más sustentable e inclusivo. Más mujeres en las empresas, ¿no? Más amigable con el medio ambiente. Y las empresas pueden que ya lo hayan hecho, pero ahora lo van a hacer visible, porque el cliente está esperando eso. En términos de la pandemia, pues simplemente lo que estamos viendo es que va a haber una apertura inteligente. No hemos tenido mucha inteligencia este año con ese tema de la pandemia, lamentablemente, no en Colombia, sino en el mundo, ¿no? En Australia, en Canadá, en Estados Unidos, las vacaciones de mitad de año fueron un desastre en Europa, ¿no? Hay problemas que veo en el tema de la vacunación, ya estamos viendo reacciones alérgicas en los Estados Unidos, en Europa, en algunas primeras vacunaciones. Es posible que algunas personas dicen, no, yo me voy a vacunar, pero pues esperemos que haya vacunado el 70% de la población. Y eso podrá hacer que entonces la nueva normalidad no llegue tan rápido, ¿no? Miren esto, Colombia, recuerden que Colombia pues no tiene una industria farmacéutica poderosa, ¿no? No estamos desarrollando vacunas. Y entonces nos adherimos como país a un mecanismo que se llama el mecanismo de COVAX, en donde simplemente diferentes países compran en un paquete grande, en tándem, a los grandes laboratorios para que los precios salgan más baratos. En esas órdenes de pedido, Colombia tiene 20 millones al mecanismo de COVAX, que no es las vacunas que tienen en este momento autorizadas Johnson & Johnson, Pfizer, etc. Pero Colombia tiene definida 14 millones de personas de la población total como población vulnerable que debería ser la primera en vacunarse. Los adultos mayores, los jóvenes, el sector de la salud, por supuesto. Pero necesitamos 2 dosis, es decir, para las 14 millones de personas necesitaríamos 28 millones de dosis y hasta ahora hay una orden de 10 millones. Entonces, esto no va a ser rápido. Seguramente nos podrá tomar todo el año 2021 el proceso de vacunación. Ahí es donde llevan un poco a la calma en el proceso de optimismo por la vacuna, ¿no? Es que ya hay vacuna, entonces ahora sí no hay vacaciones en fin de año. Bueno, hay que tener cuidado con eso. El avance de la pandemia en Europa y en Estados Unidos hoy en día está cobrando 3.000 muertes diarias en Estados Unidos. Bueno, pues es una realidad con la que hay que convivir, hay que ser responsable, pero no hay que ser tan optimista que esa vacuna va a llegar en el primer trimestre. Eso no va a pasar. Bien, Colombia pues este año tuvo choques sin precedentes. ¿Es una crisis económica? Sí, pero no es una crisis tradicional, no es una crisis ni de demanda ni de oferta, además es una crisis simultánea. No es una recesión, es decir, no vamos a tener más de 3 trimestres consecutivos negativos. Seguramente ya tuvimos el segundo y el tercero, el cuarto trimestre de este año es posible que venga negativo también, menos negativo que el tercero, que también fue menos negativo que el segundo. Pero iremos a la recuperación, ¿no? Ahora, este año tuvimos que subir un precio de petróleo abajo de $20, que es un golpe muy fuerte a la economía, tanto por el aporte del sector, como por las exportaciones, como por el recaudo tributario que deja. Y obviamente deja un menor recaudo tributario, una caída del turismo, los términos de intercambio. Pues Estados Unidos es el principal comprador de petróleo, ahora no solamente es productor, sino que además exporta y además compite por nuestros clientes, ¿no? Una salida de capitales temprana en el mes de marzo, luego ya se ha solucionado ese tema, y una mayor percepción de riesgo, tasas de cambio. Nosotros dijimos el año pasado, con volatilidad, pues a 3.800 pesos dólar. Bueno, pues por ahí pasó de largo, 4.200 tuvimos de plano. La confianza, pues obviamente en el pasado ha sido un buen termómetro de la economía. Ahora la última lectura que fue esta semana fue -13, ya no estamos aquí en -20, estamos en -13, sigue mejorando, lo que de plano empieza a hacer pensar que las personas se están adaptando a la situación. No es que sea una situación fácil, por supuesto, se están adaptando, pero podemos suponer que habrá una mejor demanda agregada, consumo e inversión de los empresarios. El empleo, pues fuertemente golpeado este año.
una tasa de desempleo que ronda el 15%, ya estuvimos en el 24%. Como dije, esos números hay que detallarlos muy bien. Yo diría que si uno metiera a esas personas que están inactivas, pues el desempleo realmente supera el 20%. Y ese es el gran problema, ¿no? El gran problema que tenemos que recuperar. Ahora, podría pasar que la economía recupere ritmo sin necesidad de que el mercado empresarial, pues obviamente el mercado laboral también mejore, ¿no? Y eso tiene una sencilla razón, y es que en el año 2008, crisis de Lehman Brothers en los Estados Unidos, tras la crisis, más de 15 millones de personas nunca volvieron al mercado laboral. Y eso simplemente porque no se adaptan. Normalmente el desempleado pues tiene que tratar de buscar la forma de actualizarse. Ustedes dirían, sí, pero ¿cómo se va a actualizar si no tiene ingreso? Bueno, lo cierto es que las personas que no se adapten, no se recapaciten, pues no pueden reinyectarse fácilmente al mercado laboral. Bien, en términos de déficit gemelos, es decir, cuando uno compara el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, pues obviamente nuestra meta como país siempre será estar en el primer cuadrante, es decir, cero superavitarios en términos comerciales, exportar más de lo que importamos. Y por otro lado, ser superavitarios en términos fiscales, es decir, recaudar más impuestos o más, el gobierno tener más ingresos de los gastos que tiene. Y eso sería una meta ideal, ¿no? Pero fíjense cómo estamos por acá. En una de las peores situaciones que hemos tenido recientemente, un déficit que va a superar el 9%, un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente que afortunadamente no es de los más visibles, cerca de un 3.4, 3.5% este año. Es una situación difícil para manejar. Cualquier ministro de Hacienda, no importa que sea ministro de Carrasquilla, cualquier ministro que esté sentado al frente de esta situación, pues va a tener un problema difícil que lidiar. Todo se soluciona con dinero. Ahora, creo yo que el golpe fuerte ya lo recibimos este año. Ya se nos cayeron las ventas por menor, las ventas de vehículos. Bueno, la inflación obviamente reaccionaba a las cosas que están pasando. Los colegios, las universidades están haciendo tremendos descuentos para mantener la vinculación de la gente. Hemos visto lamentablemente salida de muchos jóvenes de sus colegios, de sus universidades, simplemente de la falta de ingreso. La cartera, pues lamentablemente la velocidad de colocación de la cartera está disminuyendo. Creo que hay unas buenas oportunidades, ¿no? La industria, el sector de finca raíz, podría tener una buena dinámica en el futuro cercano. Yo creo que, por ejemplo, con esta nueva normalidad ha demostrado que la persona que tenga internet pues puede irse y tenga un trabajo de conocimiento, puede seguir trabajando desde cualquier otra ciudad, ¿no? Una universidad, un lugar donde tenga una buena señal de internet. Entonces eso puede impactar positivamente la demanda de viviendas en ciudades intermedias. La gente podría querer salirse del trancón de una ciudad como Bogotá y ir a vivir en una ciudad un poco más barata, con un mejor clima, demandando vivienda. Por lo tanto, hoy las tasas de interés son particularmente bajas. El gobierno sigue dando los subsidios, 200.000 subsidios de vivienda. Tenemos un déficit cuantitativo o cualitativo, como se quiera ver, entre 600 y 700.000 viviendas. Y además tenemos 5 millones de personas viviendo en arriendo. Entonces hay un potencial todavía ahí de manera importante. Ahora, la calidad de la cartera se ha deteriorado, obviamente, cuando usted le suma los castigos, ya vamos a una calidad de cartera del 11%, lo cual pues no está saludable. Estamos lejos de vivir la crisis del año 98 por ahora, y las mediciones del Banco de la República sugieren que los bancos están en un nivel de robustez en su patrimonio que puede absorber choques adicionales. Algunos han especulado con algún riesgo sistémico en el sistema financiero, y eso todavía no lo veo, ni de parte de los informes de la Super, ni de parte de los informes del Banco de la República. Obviamente la rentabilidad para los bancos se ha caído de una manera importante. Ahora digo yo que el país ha perdido recientemente un 25% de la capacidad productiva en términos de petróleo, ¿no? La industria del petróleo como un todo, obviamente petróleo y gas. En el mejor momento estábamos alcanzando a producir más de 1.200.000 barriles al día. Hoy día estamos en niveles de 750.000, ¿no? Nuestra meta era llegar a 890.000. Bueno, esta caída este año ha sido dramática. Obviamente hacer una inversión de un pozo exploratorio, 3, 5 millones de dólares para saber si hay petróleo, pues implica tener caja para poder hacer la inversión. Con un precio de petróleo a 20, pues nadie tiene una capacidad suficiente para seguir haciendo exploración. Por supuesto que Colombia tiene muchos recursos todavía en tema de petróleo. Es una industria lamentablemente importante. El mundo quiere algo más verde, quiere menos petróleo, más energías de otro tipo. No es un sector que va a desaparecer en el corto plazo, pero lamentablemente nuestra capacidad de producción ha venido disminuyendo de una manera importante. Para las exportaciones, pues las no tradicionales han subido un tanto.
pero no tanto. Nos falta ser un poco más dinámicos. Seguramente las exportaciones de palta o de aguacate pues sirven, pero definitivamente tenemos que tratar de empezar a empujar al empresario para llevar exportaciones de mayor valor agregado al mundo. Se han debatido estrategias eventualmente desde los Estados Unidos, hablan mucho que queriendo desalinearse de China, pues eventualmente pueden poner muchas plantas de producción en países aliados. Yo no sé si eso será tan rentable a largo plazo. México no es el mejor ejemplo, pero habrá que ver, ¿no?, cómo se alinea el empresario a buscar exportaciones, quizás a la región, en donde hay un poco más de apertura. Países como Perú, Brasil, Chile, México, pues son un poco más abiertos a los negocios con los colombianos. La construcción, como dije, sigue siendo un sector clave en el año 2021. Veremos el proyecto del metro irrigando un poco de beneficios a otros sectores en la economía nacional. Hay más de 1000 proyectos de obras de infraestructura, muchas 4G, 5G, vías intermedias, ¿no? Creo que seguirá siendo un sector súper relevante. En temas de inflación, pues vemos que la inflación aún podría caer un poco más, 1,35 podemos esperar la inflación a finales de este año, y luego lentamente, por efecto de base estadística, podríamos llegar a una tasa cercana al 2,5, 2,7% al 2021. Es decir, estamos en los niveles de inflación bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos estar eventualmente invirtiendo, si es que tienen tesorería, invirtiendo en papeles indexados a la inflación, porque el próximo año va a subir, y especialmente endeudarse a tasa fija, porque las tasas de interés están supremamente bajas, ¿no? En la cuenta corriente, como dije, esperamos un 3,3 este año, 3,8 el año siguiente, en el déficit. Un tema coyuntural, ¿no? Muy de novedad, pero pues veo difícil, ¿no?, las negociaciones. Es que las centrales obreras pidiendo un 14%, es que piden un salario mínimo de 1 millón de pesos. Y ha sido dramático los despliegue mediático que le han dado a pronunciamientos, señalamientos de algunos miembros del gobierno que han dicho que el salario mínimo en Colombia es de los más altos del mundo. Bueno, eso está lejos de ser realidad. Pero también es cierto que pretender un incremento del 14% en un año tan catastrófico en términos de ventas de las empresas, pues es pedirle mucho al empresario. Yo creo que si se mide el incremento del salario mínimo por inflación más productividad, pues la inflación está al 1,5 y la productividad obviamente ha caído. Creo que un incremento entre el 3 y el 4 sería, digamos, exigente para los empresarios. Algunos industriales están pidiendo entre el 2 y el 3%. Creo que por ahí está la cifra, entre el 2,5 y el 3,5 seguramente estará el aumento para el año siguiente. En términos de tasa de cambio, pues lo que vemos es que seguimos teniendo una tasa de cambio volátil al ritmo del precio del petróleo. Afortunadamente se ha estabilizado sobre los $45 el día de hoy, en los días recientes. En la referencia WTI, el Brent, como dije, cercano a los $50 por barril. Simplemente esto para que ustedes lo tengan presente. Miren, esto es la distancia entre el mínimo y el máximo que se ha registrado año tras año en la última década en la tasa de cambio de nuestro país. El 2015 fue un año importante, 2.344 a 3.300, 1.000 pesos de volatilidad en el año, ¿no? El año 2014, 1.839 a 2.470. Este año, 3.239 a 4.237, otra vez 1.000 pesos, ¿no? ¿Qué nos deja? Bueno, volatilidades mensuales de 200 pesos. Es decir, el empresario tiene que saber que hay volatilidad en la tasa de cambio. Nosotros tenemos una tasa de cambio volátil, de las más volátiles del mundo. Ahora, esto lo poníamos nosotros en el mes de octubre, noviembre. Decíamos, mire, la tasa de cambio en escenario neutral debía quedarse en 3.650. Ahora si Trump llega otra vez, se hace al mandato, todavía eso no lo sabemos. Puede llegar otra vez a 3.900. Mejor escenario, Biden, precio de petróleo estable, vacunas, pues durante 3.420, y por ahí ha estado rondando recientemente. Ahora, lo importante es que los empresarios vean que los economistas, los analistas de Colombia, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, ven que Colombia debería tener una tasa de cambio yéndose a un rango cercano a los 3.300 de aquí al 2022, con volatilidades de 200 pesos. Por eso los periodistas cuando nos llaman a preguntarnos cómo va a estar la tasa de cambio, y yo digo, no, entre 3.300 y 3.500, pues cualquiera le pega, dirían, no, pero es que esa es la volatilidad del mes, ¿no? Entonces hay que estar preparados con coberturas cambiarias para no afectar el flujo de caja. El segundo y tercer trimestre fueron dramáticos, ¿no? Fíjense que el segundo trimestre pues tuvo una caída en el sector de minas del 21%. El segundo trimestre del 2019 habíamos subido 1.2%.
En la industria una caída del 25%, en comercio 34%, en construcción 31%, pues eso es un golpe muy fuerte, ¿no? Actividades artísticas, ni qué decir, 37%. Y el tercer trimestre, pues vimos una recuperación en algunos sectores. Por ejemplo, la industria, que caía el 25% del segundo trimestre, ya va cayendo apenas en 7%. Ahí hay una recuperación. Ahora, lamentablemente, minas y canteras, a pesar de que el precio del petróleo subió y que caía 21% el segundo trimestre, todavía cae un 19%. Es decir, es una industria que todavía no se recupera del golpe, a pesar de los mejores precios. Obviamente no hay mayor comercio en ese tema. La construcción sigue golpeada, menos 31% del segundo trimestre y todavía cae 26%. Ahí donde hay unas apuestas importantes. Podría haber una recuperación, pero siguen asumiendo un golpe fuerte. Mientras no haya gasto del gobierno en inversión y hay un presupuesto asignado para eso, pues evidentemente el sector de la construcción le cuesta recuperarse. Ahora, obviamente recuerden que construcción son obras civiles y edificaciones. Obras civiles avanzan a buen ritmo, hay buen presupuesto y como dije, un pipeline de 1.000 proyectos para el año entrante. Pero también creo que en las viviendas, edificaciones de estratos bajos, 2, 3, 1, 2, 3, donde hay subsidios, donde hay proyectos importantes, pues creo que esa se podría mantener la dinámica importante. El comercio todavía afectado, hemos visto una reacción, yo no sé si el día sin IVA es bueno o malo, depende como quien lo esté analizando, pero a veces puede tener la virtud de retener el gasto para esperarse ese día, ¿no? Pero también hemos visto que ha generado impulso de demanda en otros sectores tradicionales, que no son los de los televisores, computadores y celulares, que es lo que más jala el día sin IVA. Las actividades financieras, pues, también fueron dramáticamente golpeadas, ¿no? Siempre suben 5%, ahora hasta al crecer 1%, pues se han mantenido a través de la movilización de los recursos de los proyectos, subsidios del gobierno, ¿no? Y las actividades artísticas siguen golpeadísimas, 30%. Ahora, ¿qué vemos para los próximos años? Vemos que las expectativas son de números verdes en general para todo el año 2021. Seguramente el primer trimestre algunos sectores podrían todavía mantener dinámica negativa el primer trimestre, pero luego seguramente tendremos un incremento importante. En la industria vemos un incremento casi al 4%, que no se mantiene a largo plazo. Seguramente regresamos a tasas de crecimiento del 2% en 2022. Dice que nosotros estamos esperando un crecimiento del 4% el año entrante. No somos ni tan optimistas ni tan pesimistas, ¿no? Los optimistas están en crecimiento del 6-5%. Nosotros decimos, ojo, que el proceso de vacunación se va a demorar y no va a permitir una aceleración de la economía tan rápido como muchos esperan. En el sector de la construcción, sí, eventualmente por obras, como los dije, 7.1%, retrocediendo al 4.4%, pero sigue en una velocidad de crucero, digamos, importante. En el comercio, crecimiento del 4.6%, 3.7%, ¿no? Fíjense que el gasto de los consumidores será el que aumente a un ritmo del 4.3%, 3.8%, y del gobierno, que será muy importante, 4% y 5.5% del año 2022. Lamentablemente la formación bruta, es decir, la inversión empresarial comprimidísima este año, menos 17%, y esperamos, aquí hay un poco más de querer de que eventualmente el empresario se reanime con un panorama un poco más despejado, más claro, a que reactive los proyectos de inversión que tenían inicialmente y los nuevos que seguramente han de haber construido recientemente. 5.6 la inversión, el crecimiento de la inversión, y 3.8 el año siguiente. En exportaciones, fuerte golpe este año, 16.9 de caída. Esperamos un crecimiento del 5.6 por vía rebalanceo y base estadística, pero un crecimiento de apenas el 1.5. Entonces hay que trabajar mucho en las estrategias para alinearse. No hay que pedir tantos acuerdos comerciales, ¿no? Hay que aprovechar los que ya tenemos y sobre todo decidirse a diversificar los clientes tradicionales. Ahora, como ven, pues el ritmo de recuperación, metiendo la crisis de Lehman Brothers, metiendo la crisis del 2016, pues Colombia recuperará en base 100 el crecimiento solamente hasta el 2022. No vemos que las ventas del año 2019 se recuperen en el 2021, apenas hasta el 2022, ojalá que no sea un poco más lejos. Hasta aquí, pues nos quedan vientos a favor, ya habrá un proceso de vacunación primer semestre, países como Brasil, Estados Unidos empezarán a generar recuperación económica, importante estabilidad en los precios de las materias primas. No son los niveles de 50 a 60 que teníamos al inicio del año, pero pues están estabilizando, y menor volatilidad de la tasa de cambio con tasas de interés bajas. Son cosas que permiten ser optimistas de la recuperación. Ahora, ¿qué podría estar en contra? Pues nuevos rebrotes
al ritmo que se están presentando en Europa o en Estados Unidos y eventualmente, ojalá que no, el gobierno tuviera que pensar en confinamientos adicionales. Esperemos que eso no pase. Quiebras empresariales, afortunadamente también he visto las estadísticas de Comprecámaras y ha habido una buena creación de empresas recientemente. Ojalá y que no siga la contención de la inversión empresarial y tendremos algo en el radar que podría generar una rebaja en calificación porque Colombia pues tiene que hacer una reforma fiscal del año entrante, tiene que buscar entre 2 y un 3% del PIB, entre 25, 35 billones. Algunos han debatido cómo lo van a hacer, si es que van a vender empresas por el orden de 12 billones, pero además eventualmente algunos recaudos tributarios adicionales. Algunos hablan de la homogenización de la tarifa del IVA del 19% en todos los productos de la canasta familiar, algún pedido de que algunas personas incluso con ingresos superiores a 3 millones empiecen a pagar impuestos sobre el ingreso. Yo lo veo difícil en un año electoral pasar esa propuesta, bajar la base de cargo del impuesto a la riqueza. Pero como quiera que se logre esa reforma, pues eventualmente Colombia podría esquivar la rebaja en calificación. Si no lo logra, obviamente será un problema de todos, porque claro, con una rebaja en calificación podríamos tener salida de capitales del país, otra vez una tasa de cambio al alza, mayores tasas de interés y costo de fondeo. Esperemos que Colombia sea inteligente y aproveche, digamos, el espacio de tiempo que nos han dado las calificadoras recientemente porque nos han renovado el grado de inversión. Entonces, algunas conclusiones y con esto termino, pues la pandemia ha tenido un efecto negativo en el empleo de los trabajadores menos calificados, pero si el trabajo es de conocimiento y se puede realizar desde la casa, pues entonces el ingreso no se pierde, ¿de acuerdo? Los mercados financieros se han comportado recientemente bien y entonces lamentablemente veo que desde el punto de vista social se amplía la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y eso tiene impacto porque recuerden que Colombia todavía tiene una protesta social, ¿no? Que viene replicada por lo que hacen en Chile o que han hecho en Brasil, en Perú. Es una protesta mundial. Incluso en los Estados Unidos esa protesta existe. Y esa distancia puede alimentar el discurso populista, ¿no? Generando un poco más de malestar y un poco más de incertidumbre respecto a la inversión empresarial. Esa es un poco la observación que quiero hacer ahí. En el futuro, la disrupción tecnológica podría ampliar un poco más la brecha de la riqueza. Es decir, las empresas que se enfocan en maximizar la inversión en procesos digitales al interior de su negocio, pues pueden mantenerse con las ventas. Las otras, pues eventualmente van saliendo del mercado, ¿no? Hay que adaptarse, hay que transformarse. Entonces, pero si no me adapto, pues lamentablemente va a salir y obviamente también vamos a seguir ampliando esa brecha. La desigualdad, como dije, de la riqueza impulsará el populismo en el mundo. No se trata en Colombia. Nosotros los economistas no hablamos ni de política, ni de fútbol, ni de religión. No le pegamos al dólar, que le vamos a pegar al tema político. Simplemente la protesta social, pues obviamente es fuerte. Las posibles variaciones regionales resultantes de la política económica hacen que la diversificación mundial sea particularmente importante. Es importante no depender solamente de un proveedor, de un solo cliente. Hay que diversificar regional, localmente y mundialmente, si se puede, el modelo de negocio. Y finalmente creo que, claro, la digitalización hará benéfico los ingresos, los resultados de compañías que se expongan a la automatización, a la robótica, que es una constante que se está viendo en el mundo. Por ahí, hasta ahí mis consideraciones. Espero que no me ha tomado más tiempo del necesario y doy paso para que podamos abrir el micrófono y las discusiones. Muchas gracias, Wilson. Excelente presentación y muy importante los tips que nos da para entender lo que va a pasar el año entrante. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere hacer un comentario, levanta la mano o lo pone en el chat, si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Hola, Carlos. Mi nombre es Carlos Paniagua. Pues tengo algunos apuntes que tomé nota ahí que me llaman la atención, pero yo veo muchas noticias, como dicen por ahí, entonces se me crean algunas inquietudes. Las cifras de las que hablaba el señor Tovar ahora en la cuestión de la construcción, pues no me acomodan con lo que escucho a Jonathan Malagón, el ministro de Hacienda o Vivienda, creo que me corrigen ahí por favor, porque es que él dice que nada más esta mañana estaba hablando otra vez, que lo han venido repitiendo después de 15 días, de que la construcción está en niveles históricos a favor.
hablan de más de 20.000 viviendas cuando no pasaban de 12 o 13.000 viviendas. Entonces no me cuadra esa cifra con la que se presenta pues en esta conferencia. Otro punto, ¿cómo podría afectar el nuevo nombramiento del gerente del Banco de la República, independiente de quién sea, aunque ya sabemos cuál va a ser, según eso? ¿Qué hace el señor Carrasquilla? La cuestión del salario básico que dicta la Constitución, según cuentas, hablan de que una persona se debe ganar, o sea, una sola persona se debe ganar a esta fecha 1.700.000 pesos. O sea que se está perdiendo solamente el 50% de lo que dicta la Constitución que debería ser el mínimo vital. Pero eso es lo que yo refiero, lo que escucho pues a los expertos en televisión. Me pregunto otra cosa. Si algunas empresas, grandes empresas, digámoslo así, aquí en el nacional, no podrían bajar un poco sus ganancias netas anuales y de esa forma poder remunerar mejor a sus empleados. Porque es que sabemos que si yo estoy bien remunerado, pues yo estoy a gusto. Porque es que donde usted no está bien remunerado, pues obviamente usted siempre está tratando de buscar otro empleo. Entonces ahí es donde empiezan la gente a migrar de una parte para otra, buscando es como un poco de mejor remuneración, dependiendo de lo que haga, obviamente, y una mayor estabilidad. Eso es como que lo que tenía pues como para aportar ahí a la reunión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Importante las preguntas. A ver, ¿qué diría yo? Bueno, hay que mirar las cifras, ¿no? En general de donde estemos hablando. Este año el gobierno, desde el punto de vista del sector de la construcción, ofreció 200.000 subsidios. No se han colocado todos, por supuesto. Hay una serie de requisitos para acceder a estos subsidios, pero el presupuesto que se asignó fueron 200.000 y efectivamente se pueden haber asignado menos de 30.000. Es un sector golpeado, ¿no? Teníamos muchas obras que quedaron detenidas y ustedes saben el lucro cesante que genera una construcción que esté 2, 3 días detenida, ¿no? Pues eso es un sinnúmero de recursos. Pero como dije, es un sector que es un sector neurálgico para la economía colombiana, ha sido denominado un sector líder estratégico desde 1950 y seguramente será un sector que catapulte la economía porque tiene la virtud de absorber mucha mano de obra no calificada. Respecto al gerente, no veo ningún problema. En general, todos los economistas que han sido nombrados en los medios de comunicación son tremendos candidatos. Mucha experiencia en el manejo de la economía colombiana. Y si fuera el ministro Carrasquilla, no creo que genere ninguna suspicacia ni a nivel local ni a nivel internacional. De hecho, cuenta con un muy amplio reconocimiento del ministro Carrasquilla en los mercados internacionales. No lo verían tan mal. De ahí no veo ningún problema. En el salario mínimo no desconozco el tema de la Constitución que dicte lo del 1.700.000. Simplemente lo que digo es que claro, cualquier persona debería tener un salario digno, pero lamentablemente el empresariado pues tiene que remunerar de acuerdo a la formación, a la expertise, al aporte que genera, ¿no? No hay una norma en Colombia que diga que los empresarios deberían bajar la rentabilidad para aumentar los salarios, y obviamente los empresarios exitosos sí aplican estrategias en donde fortalecen y vamos a decir, fidelizan al empleado, ese empleado que le ayudan a capacitarse, pero que lo dejan aportar, que lo dejan opinar y que le sacan todo el potencial. Entonces, pues ese es un problema simplemente de articulación. Debo estar en el sector que reconoce mis capacidades de acuerdo a mi formación y a mi experiencia. Y creo que todas las empresas, como dije, en el mundo exitosas, saben retener a sus empleados. Entonces hay que tratar de ubicarse en el sector que reconozca mis capacidades. Y ya está. Aquí hay una pregunta de Diego Escobar. Si les parece la voy a leer. ¿Qué medidas podrían tomar los empresarios para tratar de mitigar los efectos de la pandemia y sostenerse en estos siguientes años que van a ser muy críticos? Bueno, mire, Diego, lo primero es que hay que acudir a la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es un ser que se adapta a las dificultades, que se sobrepone a las dificultades. Y el empresario colombiano en general es talentoso. El empresario colombiano es reconocido a nivel mundial. No por nada, pues, la mano derecha de Bill Gates es un colombiano. No por nada el
científico del cerebro de la NASA, pues es un colombiano, el mejor hotelero es un colombiano. Bueno, hay muchas, podría mencionar muchos ejemplos. Entonces, lo primero que hay que tener es optimismo. Segundo, lo que hay que tener es talento para formular nuevas estrategias. Tercero, hay que articularse, es lo que yo siempre les recomiendo a los empresarios. Hay que articularse con las asociaciones, con los gremios, ¿no? Porque todos los gremios están tratando de ver el norte de cada tipo de industria. Y son aliados naturales, no hay como estar con los socios naturales que están padeciendo los mismos problemas, pero que también pueden tener luces respecto de cómo atacar las difíciles situaciones. Y he visto que muchos empresarios este año han tenido la capacidad de encontrar un nuevo producto, un nuevo canal de distribución, un nuevo proveedor, pero también han encontrado nuevos clientes. Entonces hay que, como digo, hay que acudir a ese talento colombiano, hay que asociarse con los mejores, como dije, gobernabilidad, sustentabilidad. Muchos de esos principios de las Naciones Unidas tienen que ver, por ejemplo, cómo contrato con talento, cómo contrato de manera transparente, no a la persona que me recomiendan o a la persona que no tiene capacidades, sino cómo busco al mejor talento con la remuneración que tengo. En la compañía nosotros implementamos eso hace 12 años y pagamos los mismos salarios a los mejores. Entonces, pues simplemente es tratar de buscar una estrategia que me permita sobrevivir y brillar, ¿no? Diego, tienes también otra pregunta. ¿Qué tipo de inversiones sería inteligente en este contexto realizar en este momento? Bueno, depende, no podría darte una recomendación general. Digo que la inversión depende del horizonte de tiempo que tú vas a definir, depende de la aceptación de riesgo que tú tengas. No todos los agentes tenemos la misma tolerancia al riesgo. Pero se han hablado de cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, pues la industria aeronáutica ha sido fuertemente golpeada, el turismo, los cruceros en el mundo pues han sido fuertemente golpeados. Hay algunos que están apostando a los precios muy baratos, ¿no? Hoy estoy viendo que la finca raíz en general, los rates en el mundo siguen ampliamente demandados, a pesar de que se ha devuelto una gran cantidad de metros alquilados. Seguramente lo que veremos es fondos de inversión dirigiéndose, por ejemplo, a los grandes centros de logística, las grandes bodegas, para hacer la distribución de los productos, ahora que todo el mundo está comprando por Internet. Pero también muchas empresas enfocadas con base tecnológica, ¿no? A las que están incorporando tecnologías como el blockchain, como la Big Data, donde son empresas supremamente ágiles. Las empresas del fintech también están generando tremendos cambios. Ustedes han visto la entrada de un banco digital a Colombia, a propósito, fundado por un colombiano en Brasil, pero pues ahora llega a Colombia. Entonces todos los modelos de negocio digitales están también captando la atención de los inversionistas. No entendí tu pregunta, Mauricio, pero si quieres tomar tu micrófono, aclararla con mucho gusto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Pues parece que no, Wilson. Bueno, buenísimo. Gracias por la invitación. Espero que si hay algunas preguntas, las canalicen a través de su cámara, a través del doctor Sarruk, y estaremos en contacto. Espero que sea un muy buen año 2021, que olvidemos este año difícil, pero que capitalicemos las experiencias y nos decidamos a abrirnos al mundo empresarial, que como ustedes siempre están generando aportes importantes y son la base, ¿no?, de la creación de la economía en Colombia y en el mundo. Un abrazo y me despido de ustedes deseándoles una feliz Navidad, que se protejan y se cuiden mucho este cierre del año. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias por la participación y muchas gracias a todos por su asistencia.